Un buque colosal, tan alto como un rascacielos, quema en un único viaje tanto combustible como el que gastaría un conductor medio a lo largo de 10.000 años. Y sin embargo, en sus depósitos gigantescos no entra ni una gota de diésel. En su lugar cargan fuelóleo pesado, el residuo más denso que deja la refinación del petróleo. A temperatura ambiente, este combustible se vuelve tan espeso y viscoso que resulta casi imposible bombearlo por las tuberías. Por eso, antes de llegar al motor, tiene que mantenerse caliente de forma constante, en torno a los 130 grados, porque de lo contrario se solidificaría dentro del propio sistema. Podría parecer que, tratándose de un barco que vale cientos de millones de dólares, ahorrar en combustible no tiene ningún sentido. Y sin embargo, durante décadas, las navieras más grandes del planeta han elegido precisamente este combustible, el más barato y el más sucio que existe. ¿Por qué una industria que mueve fortunas, con cargas de contenedores que a veces valen aún más que el propio buque, apuesta por lo peor que sale del barril? La respuesta no es solo cuestión de ahorro. Es que ese ahorro, multiplicado por miles de barcos y millones de millas náuticas al año, es la diferencia entre que una camiseta cueste 8 euros o 20. Y para conseguirlo, la industria ha tenido que resolver uno por uno una serie de problemas de ingeniería que rozan lo absurdo. Cómo mover un líquido que se comporta como piedra, cómo quemarlo sin destruir el motor por dentro, y cómo hacerlo sin infringir las leyes ambientales más estrictas jamás impuestas al transporte marítimo. La respuesta empieza por el tamaño del problema que hay que resolver para quemarlo. Si te gustan este tipo de explicaciones que cambian por completo la forma en la que ves las cosas, suscríbete al canal, porque aquí descubrirás el porqué de muchas cosas que damos por hechas. Para digerir algo tan espeso como el combustóleo, no sirve un motor normal. Hace falta una máquina que, literalmente, no cabría en una fábrica de coches. Cuando en 2006 se botó el Emma Maersk, uno de los portacontenedores más grandes jamás construidos, los ingenieros tuvieron que montar el motor más grande de la historia, 2.300 toneladas de acero. Ninguna fundición estándar podía colar tanto metal fundido de una vez, así que las piezas se fabricaron por separado y el cigüeñal se ensambló pieza a pieza, con una precisión milimétrica, uniendo tramos de decenas de toneladas cada uno. El resultado son 14 cilindros tan grandes que un adulto podría entrar de pie en cada uno y sobraría espacio. Pistones del tamaño de un utilitario suben y bajan, haciendo girar un eje que pesa cientos de toneladas, a apenas 100 revoluciones por minuto. Pero cada una de esas vueltas, lentas y pesadas, hace vibrar un casco de casi 400 metros de eslora. Más de 100.000 caballos de potencia, generados no a base de revoluciones, como en un coche, sino a base de fuerza bruta. Ese tamaño no es un capricho de ingeniería, es la única forma de quemar un combustible que, fuera del motor, se comporta más como un sólido que como un carburante. Para entender por qué merece tanto la pena, basta con mirar el precio. El diésel marino refinado puede costar bastante más por tonelada que el combustóleo pesado. En un barco que quema varios cientos de toneladas de combustible al día, esa diferencia se traduce en decenas de miles de dólares diarios. Multiplicado por un viaje de 3 o 4 semanas cruzando el Pacífico, y luego por los cientos de buques que tiene una sola naviera, la diferencia entre combustóleo y diésel deja de ser un detalle técnico y se convierte en la diferencia entre ganar dinero transportando mercancía o operar con pérdidas. Por eso, durante décadas, ninguna naviera se planteó siquiera cambiar de combustible. El diésel se reservaba para los generadores auxiliares y para maniobras en puerto, donde las normas exigen quemar algo más limpio. Pero en alta mar, donde nadie mira de cerca la chimenea, el residuo más barato del barril seguía siendo la opción con más sentido económico. El problema es que ese residuo no está pensado para arder de forma limpia ni sencilla, y ahí es donde entra en juego toda la ingeniería que hace posible este ahorro. Bajar a las entrañas de un buque cargado de combustóleo
es entrar en una lógica distinta a la de cualquier vehículo terrestre. El combustóleo se almacena en tanques enormes en el fondo del casco, justo donde el metal toca el agua helada del mar. Ahí, a esas temperaturas, el combustible no solo se espesa, empiezan a formarse escamas de parafina, que actúan casi como pegamento de secado rápido. Si una bomba intentara mover esa masa fría a través de las tuberías, el sistema simplemente reventaría por la presión. Por eso todo el barco está recorrido por kilómetros de tuberías envueltas en un serpentín de vapor, como un gigantesco baño María industrial, que mantiene el combustible fijo en 130 grados las 24 horas del día. Apaga ese sistema y tienes un problema real. Eso fue exactamente lo que ocurrió frente a Nueva Zelanda en octubre de 2011, cuando el carguero Rena encalló a toda velocidad contra unos arrecifes. El agua inundó la sala de máquinas. Los generadores se apagaron, y con ellos el vapor que mantenía caliente el combustible. En cuestión de días, casi 2.000 toneladas de combustóleo se convirtieron en un bloque negro y sólido dentro de los tanques. Los equipos de rescate tardaron semanas en instalar calentadores portátiles y derretir, literalmente milímetro a milímetro, ese hielo negro para poder trasvasarlo a una barcaza antes de que se convirtiera en un desastre ambiental mayor. Un combustible que se congela como el asfalto y que hay que fundir con calentadores de emergencia, y ni siquiera derretido está listo para entrar en el motor. El combustóleo no es solo espeso, está sucio. Es, al fin y al cabo, el residuo del fondo del barril, y en esa masa oscura flotan agua, óxido y partículas de aluminio y sílice casi tan duras como piedras diminutas. Si esa suciedad llegara al motor, destrozaría las paredes de los cilindros y los aros de los pistones en cuestión de horas. Por eso, antes de acercarse siquiera al motor, el combustible pasa por centrífugas, tambores giratorios llenos de discos de acero, que rotan a una velocidad brutal, lanzando por la fuerza centrífuga el agua y las partículas pesadas contra las paredes del tambor. Es un trabajo sin descanso. Los tambores se atascan constantemente con lo que los marinos llaman lodo, una mezcla negra, pegajosa y maloliente que hay que purgar cada pocas horas, a mano o mediante disparos automáticos de limpieza. Si se descuida, el tambor entero empieza a vibrar como un cubo lleno de tuercas sueltas y puede acabar destrozándose. En la primavera de 2018, un episodio en Houston puso a prueba todo este sistema a escala mundial. Varios puertos despacharon a cientos de barcos un combustóleo contaminado con aditivos pegajosos que nadie detectó hasta que los buques ya estaban en alta mar. Las centrífugas empezaron a atascarse sin parar, los filtros se colmataban en minutos, y los mecánicos pasaron días enteros desmontando y limpiando piezas al rojo vivo sin conseguir mantener la presión. Decenas de barcos tuvieron que apagar motores por completo y quedarse a la deriva, pidiendo ayuda en medio del océano. Ese episodio dejó clara una realidad incómoda. En un motor de coche normal, un combustible contaminado se traduce en una avería y una grúa. En un buque portacontenedor a mitad del Pacífico, se traduce en un barco de 300 metros completamente inmóvil, sin capacidad de maniobra, con toda su carga a merced del oleaje y de otros barcos, a la espera de un remolcador que puede tardar días en llegar. La limpieza del combustible no es un lujo de mantenimiento. Es la línea que separa un viaje normal de una emergencia marítima. Superado el filtrado, el combustible sigue siendo demasiado espeso para arder bien tal cual. Si se vertiera directamente en el cilindro, formaría un charco humeante en el fondo, sin generar apenas energía. Para que explote de forma útil, hay que pulverizarlo en una nube de gotas microscópicas, y hacerlo en una fracción de segundo. Ahí entra el sistema de inyección, que somete al combustible a una presión tan extrema que el propio líquido se comporta como una barra de acero, capaz de cortar un hueso. Cuando el pistón llega arriba, una aguja de acero se levanta apenas una micra, abriendo un orificio del grosor de un alfiler.
El combustóleo, comprimido a niveles inimaginables, sale disparado y se rompe instantáneamente en miles de millones de gotas. La precisión que exige este proceso es casi de relojero. Gotas demasiado grandes y el combustible no arde bien. Demasiado pequeñas y la explosión llega en el momento equivocado. Cada disparo de la aguja es, en sí mismo, un microimpacto que la va desgastando. Con el tiempo, el asiento de la aguja se deteriora. El chorro deja de pulverizar y empieza a salir en forma de hilo líquido que no se quema del todo. Ese resto crudo termina arrastrando la película de aceite de las paredes del cilindro y colándose en el cárter, contaminando el aceite del motor. Por eso los mecánicos aprenden a escuchar el sonido de cada inyector con una especie de fonendoscopio industrial. En ese sonido está la diferencia entre un motor sano y uno a minutos de un desastre. 120. Pero incluso cuando todo funciona bien, la combustión del combustóleo desata un enemigo químico. Este combustible contiene mucho azufre, y en el instante en que arde dentro del cilindro, ese azufre reacciona con el vapor de agua y el calor extremo generando, literalmente, una lluvia interna de ácido sulfúrico. Sin control, ese ácido devoraría las paredes pulidas del cilindro gota a gota hasta convertirlas en un amasijo de óxido, capaz de destruir por dentro un motor de varios millones de dólares en un solo viaje largo. La solución de los ingenieros es casi de francotirador. Justo antes de que el pistón suba, unas válvulas inyectan gotas microscópicas de un aceite especial, cargado de aditivos alcalinos, directamente sobre las paredes calientes del cilindro. Cuando el ácido sulfúrico aparece tras la explosión, choca contra esa barrera alcalina y se neutraliza en sales inofensivas. Es un equilibrio permanente y arriesgado. Los mecánicos analizan a diario muestras de combustible para calcular el número básico del aceite. Demasiado poco aceite protector y el ácido corroe el metal hasta formar grietas. Demasiado y el exceso de alcalinidad se calcina formando una ceniza blanca y dura que se pega a los aros del pistón y actúa como papel de lija, destruyendo la superficie pulida en cuestión de horas. Un solo cálculo erróneo puede mandar un motor entero al desguace y dejar el barco meses parado en reparación. Durante décadas, estos gigantes echaron al aire millones de toneladas de humo cargado de azufre sin ninguna restricción real. Pero las nuevas normativas ambientales cambiaron las reglas del juego. Exigían reducir drásticamente el azufre de las emisiones. Pasar toda la flota mundial a diésel limpio habría disparado el coste del transporte marítimo y, con él, el precio de casi todo lo que se compra en el planeta. Así que, en lugar de abandonar el combustóleo, la industria diseñó otra solución. El scrubber es, básicamente, una ducha industrial gigante instalada dentro de la chimenea del barco. La entrada en vigor de la normativa conocida como IMO 2020 obligó a las navieras a instalar estos sistemas contrarreloj. En muchos astilleros llegaron a cortar la chimenea del barco con soplete, como si fuera una lata de conservas, para encajar torres del tamaño de un edificio de 5 plantas mediante grúas flotantes. El principio es sencillo. El agua de mar tiene de forma natural una ligera reacción alcalina. Cuando el humo caliente y tóxico sube por la chimenea, una cascada de hasta 1000 toneladas de agua de mar cae en sentido contrario, atrapando el azufre y arrastrando el hollín. Del tubo sale un vapor denso pero blanco e inofensivo. El agua sucia resultante no siempre puede verterse al mar. Muchas zonas lo prohíben. Así que pasa por filtros y centrífugas propias en el fondo del barco, concentrando el ácido y el hollín en un residuo negro y peligroso que se almacena en tanques cerrados hasta que en puerto se entrega a camiones especiales para su destrucción. Con los scrubbers instalados y las nuevas normas de azufre en marcha, cabría pensar que el problema está resuelto para siempre. Pero la presión regulatoria no ha hecho más que empezar. La Organización Marítima Internacional se ha fijado el objetivo de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo en las próximas décadas, y el combustóleo
Por muy depurado que esté su humo de azufre, sigue siendo en el fondo un derivado del petróleo que libera grandes cantidades de dióxido de carbono. Por eso, varias navieras han empezado a apostar por alternativas que hace una década sonaban a ciencia ficción. Motores capaces de quemar gas natural licuado, metanol verde o incluso amoníaco. Maersk, la misma naviera que puso en el agua aquel motor descomunal del lema Maersk, ha encargado ya decenas de portacontenedores capaces de funcionar con metanol. El problema es que estos combustibles alternativos siguen siendo mucho más caros de producir a gran escala, y construir una red mundial de puertos capaces de suministrarlos con la misma facilidad que el combustóleo llevará años, quizá décadas. Así que por ahora, el combustóleo pesado sigue siendo el motor silencioso, o no tan silencioso, de la globalización. La transición existe, pero es lenta, cara y avanza barco a barco. Mientras la inmensa mayoría de la flota mundial sigue dependiendo del mismo residuo negro que llevaba usando desde hace más de 50 años. Con el humo limpio y la corrosión bajo control, queda un último problema, y es el más peligroso de todos. Mantener cientos de toneladas de combustible a 130 grados y bajo presión extrema convierte cualquier fuga diminuta en una amenaza mortal. Si una manguera revienta, el combustóleo sale disparado en forma de niebla caliente, y a diferencia de un combustible líquido derramado, esas gotas microscópicas suspendidas en el aire capturan oxígeno casi al instante. Basta que ese vapor toque una superficie a más de 400 grados, una tubería expuesta, por ejemplo, para que se produzca una explosión inmediata. Eso fue exactamente lo que ocurrió una madrugada de febrero, frente a las costas de México, a bordo del crucero Carnival Triumph, con más de 4,000 personas durmiendo a bordo. En el corazón del cuarto de máquinas, una tubería que llevaba horas soportando esa presión bestial, sencillamente reventó. Un chorro de combustible hirviendo salió disparado contra una superficie al rojo vivo, y en segundos el cuarto de máquinas se convirtió en una bola de fuego. Los sistemas automáticos consiguieron apagarlo en pocos minutos, pero el calor ya había hecho su trabajo, fundió los cables principales y dejó sin electricidad a todo el barco. Los motores murieron, los baños dejaron de funcionar. El aire acondicionado se apagó bajo el sol del Golfo de México. Un crucero de 100,000 toneladas se convirtió, de la noche a la mañana, en una isla flotante a la deriva, y la tripulación tuvo que repartir bolsas de basura entre los pasajeros porque los inodoros ya no tiraban. Los remolcadores tardaron 5 días en arrastrar ese gigante inmóvil hasta puerto. Ese es el trato que hace toda la industria naviera desde hace décadas. Aceptar un combustible barato, sucio y peligroso, a cambio de mantener a flote el comercio mundial tal y como lo conocemos. Cada camiseta, cada televisor, cada pieza de coche que cruza un océano en un contenedor, lo hace gracias a ese cálculo silencioso que hacen las navieras cada vez que llenan sus tanques. El diésel sería más seguro y más limpio, pero también mucho más caro. Y esa diferencia se notaría en el precio de absolutamente todo lo que compramos. Así que, mientras ese residuo negro y espeso siga hirviendo a 130 grados en los tanques de miles de barcos repartidos por todos los océanos del planeta, la tripulación seguirá haciendo lo mismo que lleva haciendo desde hace más de medio siglo. Vigilar cada válvula, escuchar cada inyector y calcular cada gramo de aceite alcalino, sabiendo que en un motor de ese tamaño, alimentado con un combustible tan hostil, no hay margen para un solo error. Si has aprendido algo nuevo hoy, suscríbete. Cada semana explicamos los secretos que se esconden detrás de los barcos que mueve el mundo.